Nos presenta la liturgia en esta mañana un texto emblemático del libro del profeta Jeremías en el capítulo 17, que es retomado en la literatura de los Salmos, en el Salmo que hace de puerta de entrada a todo ese ambiente de respuesta a Dios, en el Salmo 1, con unas frases claras y directas, pero que tienen que ser muy bien comprendidas para evitar malas interpretaciones. La frase de Jeremías es: maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Dios. En el contexto en el cual está hablando Jeremías, es una invitación para que la ayuda, la confianza, la protección se busque en Dios y no en las fuerzas humanas, en virtud de lo que estaban a punto de padecer, como era una guerra terrible que iba a dar como consecuencia la deportación del pueblo a la zona pagana de Babilonia. Por eso Jeremías está diciendo: hay que confiar más en Dios que en la fuerza de los hombres. Porque cuando no se entiende bien la frase, entonces muchos justifican: yo por eso soy tan desconfiado, yo por eso no confío en nadie, porque allí en Jeremías dice. No, ese es otro contexto. En la gente hay que confiar, pero no podemos poner toda nuestra seguridad en las fuerzas humanas, sino en Dios y solamente en Dios. Luego hace otra afirmación muy fuerte: nada más perdido y torcido que el corazón del hombre. Y en eso tal vez estamos todos de acuerdo, porque en nuestro corazón se tejen los grandes amores, pero también se tejen las peores maldades. Por eso siempre hay que pedirle al Señor que Él constantemente purifique, sane, renueve nuestro corazón, nuestro afecto, nuestra entrega, y que en esa purificación elimine todo aquello que no es acorde al corazón. En el querer de Dios, el corazón fue hecho para amar y servir, pero a veces nosotros hacemos lo que realizan algunas personas con ciertos carros. Nadie puede poner a funcionar un carro con agua porque se le funde el motor. Y a veces nosotros hemos querido poner a funcionar el corazón con rencores y resentimientos y terminamos fundiendo el corazón, desbaratándolo por siempre. Ese Salmo 1, que era el que escuchábamos, al cual dábamos la respuesta: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Por qué tanta dicha? Porque es un eco de Jeremías. El que confía en el Señor, ese es fecundo, da fruto, y hasta las hojas de esa planta sirven de medicina. Pero el que confía solamente en la fuerza del hombre, en su propia capacidad, en su inteligencia, al margen de Dios, ese se marchita, no da fruto y se pierde. Esos son los dos caminos que el hombre tiene frente a sí. Cada uno sabrá qué tipo de camino elegir. Luego en el texto del Evangelio escuchábamos esa hermosa parábola que narra Lucas del pobre Lázaro y el rico. Comienza el texto como comienzan todas las fábulas y las parábolas: había una vez. Les insisto en eso porque la historia que cuenta el Señor es una historia ficticia para dar una enseñanza concreta. No es que haya existido este pobre Lázaro. Este Lázaro es diferente al personaje histórico que Jesús resucitó. Este es un Lázaro propio de una historia que Jesús inventa. Sin embargo, hoy por hoy encontramos mucha gente que le rinde veneración a este Lázaro y lo dibujan como un viejito en dos muletas con un billete debajo del brazo. Todos ustedes lo han visto por ahí, sobre todo en el medio de los taxistas. Ese santo no existe. Existe Lázaro, pero el que Jesús resucitó, no este pobre a quien le lamían las llagas. Porque a veces en la mala interpretación de la Escritura terminamos desvirtuando la esencia de la fe. Lucas, cuando narra las historias y las parábolas, cuando omite los nombres, está invitando para que quien lee se identifique con ese personaje. Aquí no dice el nombre del rico, pero sí el nombre del pobre, para que quien lea sienta: yo puedo ser este rico. ¿Cuál era la actitud del rico? Banqueteaba, y en eso no hay ningún pecado. Tenía plata, tampoco era pecado que la tuviera. ¿Cuál era el pecado? Que no se condolía del pobre que estaba a la puerta de su casa, anhelando que le tiraran algo y nunca se lo tiraban. Entonces dice el texto: muere Lázaro y los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Hacen como una descripción hermosa de su muerte y de su tránsito al descanso. Murió también el rico y lo enterraron. Ya en esa dimensión, según la historia de la eternidad, está Lázaro disfrutando de la compañía de Abraham, y está el rico padeciendo tormentos.
Estas son las imágenes que usa el autor para darnos a entender que lo que siente un cuerpo humano tormentado por las llamas, eso siente el ser espiritual lejos de su Dios. Tal vez de esto se hereda mucha tradición antigua donde se entendía el infierno como las llamas, pero una llama no puede afectar a un ser espiritual, como es nuestro espíritu, nuestra alma. Pero lo manifiestan así para dar a entender el desespero que va a experimentar una persona lejos de la presencia de su Dios. Y ni siquiera después de muerto, el rico dejó de tratar a Lázaro como un sirviente, porque le dice el rico a Abraham: manda a Lázaro que venga y me remoje los labios, manda a Lázaro a la casa de mis hermanos. Ni siquiera después de muerto se le habían bajado los humos, como decimos en nuestro contexto popular. En este texto quedan dos cosas claras a nivel de vida espiritual. Primero, que la condenación sí es una posibilidad. En la predicación del Papa emérito Benedicto XVI estuvo clara la doctrina sobre el infierno, por una mala interpretación que hicieron los medios de comunicación de una expresión que había hecho Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿qué dijo? El infierno no existe como un lugar, pero sí como un estado del alma. Y los medios entendieron que el infierno no existía y que Juan Pablo II había dicho que el infierno se había acabado. Y eso no fue lo que dijo. No existe como lugar material, pero sí como estado del alma. Ahora llega Benedicto XVI y se aclara las cosas ante los medios y ante los cristianos. Y dice tres cosas sobre el infierno. Primera, el infierno sí existe. No es un mito para asustar a los niños, sí existe. Segundo, el infierno es eterno. Y aquí está el fundamento bíblico. No podemos cruzar de aquí para allá ni de allá para acá. Es eterno. Y tercero, dijo Benedicto, el infierno no está vacío. Eso es la doctrina que tenemos oficialmente de la Iglesia sobre el infierno. Que no es una oferta de Dios, sino que es una elección del hombre cuando decide decir no a la salvación. En estos días reflexionábamos que la propuesta de Dios era una sola, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero como no es una salvación obligatoria, quien dice no, él elige ese infierno para separarse de la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia en este tiempo de renovar nuestra fe en la imagen de Cristo muerto y resucitado. El desespero de este rico era prevenir a sus hermanos y le dice a Abraham: si ellos ven que un muerto vuelve a verlos, van a creer. Y en la historia Abraham hace una expresión que es profética. Si no le han creído a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque resucite un muerto. Estaba haciendo alusión a la muerte de Jesús y a su resurrección. Murió el Señor, resucitó y sin embargo los judíos no creyeron. Por eso la fe no está radicada en que los muertos nos hablen. La fe está radicada en abrir el corazón a Dios para que ilumine la vida e ilumine nuestra muerte y nuestra eternidad.